Hola, esto es Directo América de France 24. Muchas gracias por elegirnos para estar informados. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. Trump decreta aranceles globales del 10% después de que la Corte Suprema suspendiera los llamados aranceles recíprocos por abuso del Poder Ejecutivo. Entre las reacciones, el presidente francés celebró la separación de poderes. En Estados Unidos, Japón, Taiwán, India o Italia estudian los impactos en sus economías. Y cuando se cumplen casi 4 años ya del inicio de la invasión rusa, Volodymyr Zelensky asegura que Ucrania no está perdiendo la guerra, mientras el ejército de Moscú controla un 20% del territorio ucraniano y Estados Unidos fijó el mes de junio como límite a su esfuerzo diplomático. Alerta en Francia por la concentración de grupos de extrema derecha en Lyon en homenaje al joven activista ultranacionalista que fue golpeado a muerte tras un enfrentamiento con grupos antifascistas, mientras Macron encara el descontento del sector del campo en el Salón de la Agricultura en París. Tenemos reporte. Iniciamos en Estados Unidos porque solo horas después de que la Corte Suprema suspendiera los llamados aranceles recíprocos, el presidente Donald Trump reaccionó con el decreto de aranceles globales del 10%. Este viernes, por una mayoría de 6-3, recordemos, el máximo tribunal consideró que la Administración abusó del Poder Ejecutivo al implementar una política económica de tal magnitud usando una ley de emergencia y sin someterla al Congreso. Hoy firmaré una orden para imponer un arancel global de 10% bajo sección 232 sobre los aranceles que ya se están cobrando. Y también estaremos iniciando varias investigaciones bajo la sección 301 para proteger nuestro país de prácticas injustas de comercio por parte de otros países y otras compañías. En principio, la administración Trump se queda sin una de sus principales armas de política exterior y entre las reacciones al respecto, el presidente francés Emmanuel Macron celebró el funcionamiento de la separación de poderes, dijo en Estados Unidos, mientras a esta hora los impactos sobre la economía estadounidense y global son todavía inciertos. En esta cervecería de Carolina del Norte, la mayoría de los cereales se importan de Inglaterra o Alemania, lo que significa que los aranceles han tenido un fuerte impacto. Los propietarios de Blackbird Brewery dicen que están satisfechos con la decisión de la Corte Suprema, pero siguen mostrándose cautelosos. No creo que mis rosé alemanes vayan a bajar de repente $2 el año que viene. Creo que todo va a seguir más o menos igual y que todos vamos a tener que seguir asumiendo estos costos. Las tarifas impuestas por Donald Trump el pasado mes de abril provocaron un aumento en los precios e incluso dejaron a algunas empresas sin suministros. El propietario de este mercado italiano buscó por todas partes y gastó mucho dinero para sustituir los productos que ya no podían permitirse después de la imposición de tarifas. Tengo la esperanza de que las cosas cambian para mejor, pero por ahora seguimos atascados con los productos por los que pagamos precios elevados. Así que va a pasar mucho tiempo antes de que una pequeña empresa como la nuestra vuelva a ver los beneficios de los aranceles. Sin embargo, algunas empresas como esta fábrica de aluminio tendrán retos limitados y de hecho vieron los aranceles como una ventaja sobre los competidores que importan materiales. Probablemente no cambiará mucho el día a día aquí porque la mayor parte de nuestros productos son de origen nacional. La mayor parte del mercado de extrusión ya ha absorbido los nuevos precios que se han derivado de la importación de materias primas de otros lugares. La decisión de la Corte Suprema no afecta a los aranceles implicados a sectores específicos. Los metales importados a Estados Unidos desde países europeos, por ejemplo, seguirán sujetos a un arancel del 50%. Bien, las guerras arancelarias se replican ya más allá de Estados Unidos. Las tensiones políticas y comerciales entre Ecuador y Colombia, además, ya tienen consecuencias directas en el campo ecuatoriano, sobre todo. Y es que tras la decisión del presidente Daniel Noboa mismo de imponer un arancel del 30% a productos colombianos, Bogotá respondió con un gravamen recíproco del 30% también al arroz ecuatoriano y ahí la prohibición de su ingreso por la frontera terrestre. El informe es de Carolina Mella. En Daule, una pequeña localidad en la costa ecuatoriana, generaciones enteras han vivido del arroz. Segundo Tello nació en medio de estos arrozales.
pero ahora tiene que buscar más fuentes de sustento que sus cultivos. El cambio climático y el aumento de los insumos ya habían complicado la situación. Pero la guerra arancelaria entre Ecuador y Colombia tiene en jaque a las familias arroceras de esta zona. Que la agricultura no está dando, entonces yo como tengo otro trabajo, yo invierto para ayudarme, para la casa, todo, pagar luz, todo del trabajo que tengo. Pero el que no tiene, solo mide de ahí nomás. El arroz se clasifica en grano corto y grano largo. De esa diferencia depende el precio, que ha bajado aún más por el anuncio de Colombia de imponer un arancel del 30% al arroz ecuatoriano. Marco Vinicio Ruiz, propietario de esta apiladora, teme que este sea el último cargamento que compre. Prácticamente nos quedamos con todos los stocks parados porque Colombia era nuestro vecino inmediato que estaba haciendo las compras, aunque si no era el mejor precio, como se lo digo, pero nos ayudaba a evacuar el excedente, porque la producción sale un poco para Colombia y el resto se consume internamente y eso hace que los precios se mantengan. La medida colombiana también restringe el paso terrestre por la frontera. Para José Luis García, dirigente del Comité de Defensa del Agricultor, el riesgo es que cuando el comercio formal se bloquea, el contrabando encuentra espacio. Y los colombianos que saben de la calidad, que lo han probado y que se han abastecido toda su vida, van a ver la forma de ingresarlo. Y es una situación también que hacemos un llamado al gobierno de Colombia para que lo analice. O se incrementa la informalidad, que es algo que no queremos. Toda la cadena de producción de arroz genera cerca de 300.000 empleos. Dinamiza pequeñas poblaciones rurales que viven de los cultivos. Los productores calculan que el impacto total podría alcanzar los 75 millones de dólares si la crisis se prolonga. Y en la cara opuesta, ¿no?, de las ofensivas arancelarias, India exime de impuestos la importación de 25 minerales críticos para las nuevas tecnologías. En este contexto, el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva y el primer ministro indio Narendra Modi alcanzaron un acuerdo de cooperación e inversión que fija para 2030 un objetivo de 30.000 millones de dólares de comercio bilateral. India, que ha acogido una cumbre mundial de la inteligencia artificial esta semana, no solo busca ser una potencia mundial del desarrollo tecnológico, sino también competir con China en sus relaciones con América Latina. Nueva Delhi no solo persigue el niobio de Brasil, que cuenta con el 90% de las reservas mundiales, sino también el litio de Chile. El acuerdo sobre minerales críticos y tierras raras es un paso importante hacia la creación de cadenas de suministro resilientes. La ampliación de la inversión y la cooperación en materia de energías renovables y minerales críticos es el núcleo del acuerdo pionero que hemos firmado hoy. Ucrania no está perdiendo la guerra. Estas son las palabras de Volodymyr Zelensky a la agencia France Press cuando se cumplen casi 4 años del inicio de la guerra a gran escala. Y sobre el terreno, el ejército ruso ocupa el 20%, como saben, del territorio ucraniano. Y hasta el momento los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos, que fija de hecho el mes de junio como límite a su mediación, solo han logrado el intercambio de prisioneros de guerra entre Moscú y Kiev. Una guerra con un desenlace incierto. En una entrevista concedida a nuestros colegas de AFP, Volodymyr Zelensky aseguró que su país no está perdiendo el conflicto frente a Rusia. El presidente ucraniano incluso anunció que el ejército ha recuperado 300 kilómetros cuadrados durante una contraofensiva en el sur. Felicito al equipo, a los comandantes y, por supuesto, a los militares. Están haciendo un trabajo extraordinario. La situación allí es muy difícil y el tiempo ha influido en el ritmo del avance. Una información imposible de verificar, pero si se confirmara este avance, sería el más importante desde 2023. Para llevar a cabo sus contraataques, Kiev aprovecha el bloqueo de las terminales Starlink que afecta en gran medida a las operaciones del ejército ruso, así como la información proporcionada por sus aliados con Estados Unidos a la cabeza. Recibimos información de los estadounidenses al mismo nivel que antes. No obstante, el presidente ucraniano lamentó la presión ejercida por Donald Trump sobre su país para que ceda el Donbass a Moscú. Una presión especialmente visible durante las conversaciones entre estadounidenses, rusos y ucranianos celebradas esta semana en Ginebra y que fueron seguidas de cerca por Vladimir Putin. Pediría a nuestros colegas que han trabajado en Ginebra y se han reunido con las delegaciones estadounidense y ucraniana que exploren soluciones pacíficas.
Estas últimas negociaciones no han dado ningún resultado tangible. En caso de alto el fuego, Ucrania desea que se desplieguen tropas europeas en su territorio, una posibilidad descartada por el Kremlin, para quien esta presencia militar occidental constituiría un objetivo legítimo. Mientras en Francia, el presidente Emmanuel Macron inauguró este sábado una nueva edición del Salón de la Agricultura en París, sin vacas y en medio de tensiones con agricultores y ganaderos. Conectamos ahora con nuestra periodista en la capital francesa, con Natalia Ruiz, que se encuentra precisamente en esta feria del sector del campo. Natalia, cuéntanos, en medio de estas tensiones, ¿cómo avanza esta cita? Muy buenas tardes. Pues el presidente Emmanuel Macron efectivamente inauguró esta mañana este salón y después de esto se entrevistó por cerca de 3 horas con los líderes sindicales del país, incluso con los de Coordinación Rural, que es el segundo sindicato agrícola del país y un sindicato muy crítico al gobierno. De hecho, ellos habían dicho que iban a hacer un boicot de todo ese momento con el presidente, pero finalmente el secretario general de este sindicato estuvo allí para hablar sobre todo sobre la política agrícola común que ha de ser negociada para el próximo periodo a partir de 2027 en Bruselas. En todo caso, por ahora el presidente continúa su deambulación, como lo va a hacer a lo largo de todo el día en esta feria agrícola, sin vacas, en vista de que hubo esa epidemia de esa dermatosis nodular que afectó a todo el ganado bovino desde mediados del año pasado, y para evitar nuevas contaminaciones, pues ya no hay vacas, que es el gran atractivo en realidad de este Salón de la Agricultura. Pero en cambio, pues para reemplazarlos, quienes serán los protagonistas y son los protagonistas de este salón son los caballos, con toda una serie de shows de presentación de las diferentes razas, shows ecuestres a lo largo de todos estos 9 días de salón, y por supuesto los demás animales que siempre están aquí tradicionalmente, que sean las cabras, los perros, gatos, conejos, todos esos animales que les gustan tanto también a los niños, también a los grandes, y más en este momento en cuando hoy comienzan las vacaciones escolares en toda la región de París, han estado ya diciendo presentes. La gente en realidad hizo fila para entrar a este salón desde muy temprano esta mañana, y los organizadores que esperan que aunque no hay vacas, pues sí el público diga presente. Unas 600.000 personas esperan a lo largo de todo este salón. Natalia, y también una feria que se desarrolla en medio de esta contestación de los agricultores por el Acuerdo de Libre Comercio Unión Europea-Mercosur, pero hablemos ahora también de otras tensiones en el territorio francés. Nos centramos en Lyon, donde hay alerta máxima este sábado por la marcha de extrema derecha. Cuéntanos por qué. Por supuesto, y la pregunta se le formuló de hecho al presidente Macron esta mañana sobre esta marcha. Él simplemente ha pedido a todo el mundo de mantener la calma, en un momento de respeto y de recogimiento, según el presidente. En todo caso, muchísima atención allí en Lyon, porque se creen que habrá unas 2.000 a 3.000 personas en esta marcha en homenaje a este joven nacionalista de extrema derecha que fue muerto ya hace un poco más de una semana en esa ciudad. Muchas preguntas también porque el alcalde de esa ciudad se oponía a esta marcha, y finalmente el ministro del Interior el día de ayer dijo que había que hacerlo para proteger el derecho a manifestar, el derecho a la libertad de expresión. Y esta mañana es la prefecta de policía del departamento de la Rhône, donde está Lyon, que explicó que estaba todo muy bien organizado en materia de seguridad para evitar que haya desmanes. Pero eso es lo que se teme, no que se den desmanes a lo largo de esta marcha, que en realidad tan solo va a recorrer 1,5 kilómetros, en donde se esperan pues toda una serie de personas de extrema derecha, de quizás algunos grupos violentos que hayan llegado a Lyon, no solamente de toda Francia, sino también de países como Bélgica, Alemania e incluso Italia, sino que también podría haber grupos de extrema izquierda, grupos antifascistas que vendrían también allí a formar problemas al término de estas manifestaciones. Natalia, pues muchísimas gracias. Estaremos pendientes de cómo avanza la situación ahí en Lyon. Cerramos en Italia, donde el esquiador noruego James Klæbo sigue batiendo récords en los Juegos de Milán Cortina. Con la victoria en la prueba de 50 kilómetros de esquí de fondo este sábado, el deportista consiguió la que es su 6ª medalla de oro en estos Juegos y se ha convertido así en el primer atleta de la historia en ganar todas las 6 carreras de esquí de fondo en unos mismos olímpicos, lo que eleva a 11 el total de oros en Juegos de Invierno que ha conseguido en su carrera.
Gracias por su atención. Enseguida regresamos.